Hola hermanos y amigos, es un gozo poder saludarles nuevamente. Por la gracia del Señor podemos estar juntos otra vez a través de nuestra reunión virtual. Como lo hacemos siempre, vamos a dar inicio a este tiempo de adoración a Dios a través de la lectura de su santa palabra. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 39. Romanos 8, del 18 al 39. Leemos. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos nuevamente. Señor, te alabamos a ti. Te damos gloria a ti, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda adoración, toda honra, toda gloria te pertenece, Señor. ¿Cómo no adorarte cuando a la luz de tu palabra podemos ver, Señor, lo hermoso que tú eres? Podemos conocerte y podemos saber de ese precioso amor, Señor, con el cual tú nos amaste primero, para que nosotros hoy podamos conocerte y amarte también, Señor. Te agradecemos por todas las cosas, Señor, y en humildad venimos hoy ante ti
para pedirte que perdones nuestros pecados, Señor, que seas tú limpiándonos y que en este tiempo difícil, este tiempo, Señor, donde hay mucha aflicción, Señor, donde hay mucho dolor, seas tú fortaleciendo nuestros corazones en esta esperanza que eres tú, Cristo, en esta esperanza viva, Señor, que eres tú, porque tú venciste a la muerte, Señor. En el mundo tú nos advertiste que habría aflicción, pero que confiáramos plenamente en ti y en tu soberanía, porque tú has vencido al mundo. Por eso, Señor, en esta esperanza te adoramos, Señor, exaltamos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que seas tú hoy recibiendo nuestra oración, nuestra adoración, que seas tú dirigiéndonos en todas las cosas, Señor. Y te rogamos también, Señor, por todas las situaciones que nos rodean, te rogamos, Señor, por cualquier dificultad. Sabemos, Señor, que tú eres soberano y sabemos que podemos confiar en que tu santa voluntad se cumple y se cumplirá, Señor. Eres tú quien nos sostiene y eres tú quien nos hace perseverar. Queremos orarte igualmente, Señor, por nuestros amigos, aquellos que nos acompañan, Señor, aquellos que tú has movido para que estén junto a nosotros hoy, pero que quizás aún no te conocen, Señor. Los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que obres en sus vidas, así como tú has obrado y has empezado esa maravillosa obra en la nuestra. Te oramos por todas estas cosas, Señor. Te alabamos y te exaltamos. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te hemos orado. Amén. Ahora, hermanos y amigos, vamos a continuar este tiempo de adoración a Dios cantándole a Él. Vamos a adorarle a través de las canciones. Cantemos. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Amén. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande, porque eres más grande de
más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Alabado sea el nombre de Jesús, nuestro Dios. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir, el perfecto Dios su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. A Él, sí. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Gloria a Él. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue
fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. La gloria sea para nuestro Señor. Gracias, Cristo. No nos cansaremos nunca de darle gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esa gloriosa cruz. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Amén, Señor.
sea tu santo nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos, iglesia, amigos. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos considerando en los grupos de oración y discipulado la voluntad de Dios. Y en esta oportunidad estaremos compartiendo, no solo hoy, sino durante la semana en cada grupo, la voluntad de Dios y el sufrimiento. El sufrimiento en la voluntad de Dios. Así que les invito a buscar en sus Biblias y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 en adelante. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padre, necesitamos tu ayuda, Padre, ahora, porque vamos a oír tu palabra, Señor. Necesitamos de tu palabra. Señor, el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Padre, tu iglesia crece, madura, se sustenta y vive por tu palabra, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y Señor, más allá de la autoría humana del apóstol Pedro, nuestro hermano, este escrito es tu palabra. Señor, el acto de la predicación es parte de la adoración, pero tu palabra predicada, Señor, es la que transforma las almas. Más allá de todas las limitaciones que puede tener el predicador, tu palabra no tiene ninguna limitación y te pido, Señor, que me ayudes a explicarla de forma sencilla, de tal forma que, Señor, se disipen todas dudas sobre este pasaje bíblico, que es realmente lo que tú quieres comunicar a tu iglesia, que es exactamente lo mismo que quisiste comunicar en ese primer siglo a los primeros lectores, Señor. Ayúdanos a oír tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios y el sufrimiento, o podríamos decir, el sufrimiento en la voluntad de Dios. Jesús fue muy claro en relación al resultado de creer en Él. Él dijo en Juan 6:47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree, solo el que cree, tiene vida eterna. Más claro, imposible. Claro que hay que saber exactamente qué significa creer, pero él fue muy claro. El que cree tiene vida eterna. Pero de la misma forma, fue muy claro, muy honesto con sus discípulos en anticiparles el precio de creer en Él. Él dijo, en el contexto de creer en Él, que en el mundo tendréis aflicción. Los creyentes en este mundo tendrán aflicción. Mateo 10:22 dijo, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. En Lucas 21, 16 y 17 dijo Jesús, seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre.
Pablo confirmó esta situación en 2 de Timoteo 3:12, dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo también enseñó en el libro de los Hechos, capítulo 14, 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, primero el sufrimiento y luego la gloria en el reino. Creo que Pedro en su primera epístola, y ya hemos estudiado toda la epístola de Pedro, simplemente entiendo que Pedro fue quien tuvo la labor de desarrollar una visión correcta acerca del sufrimiento y la voluntad de Dios, y me pareció que volver a esta epístola era muy, muy importante. Dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, dice Pedro, no es insólito. ¿Por qué anticiparía con estas palabras el sufrimiento y la voluntad de Dios? Porque ya Jesús fue muy claro. La voluntad de Dios incluye estas cosas que les está pasando. Ellos, los receptores de esta carta, estaban sorprendidos, estaban turbados. Ahora, esta anticipación tiene su fundamento en la fe, en la absoluta confianza de Dios, es descansar en su soberanía. Nada de lo que nos está pasando debería sorprendernos o turbarnos, porque deberíamos ver a Dios sobre todas las circunstancias. Tal como lo mencionó, lo escribió Arthur Pink, él dijo así, jamás sucedió o sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. Y ese es un aliciente precioso y maravilloso para todas las cosas extrañas que impactan sobre nosotros, las tribulaciones, sufrimientos. Debemos confiar en la soberanía de Dios. Observen la expresión que usa el escritor aquí, fuego de prueba. Es una metáfora muy ilustrativa. Es la de un horno ardiendo que quema todas las impurezas sobre un metal que ha sido introducido en un horno, y ese metal está ardiendo, está sufriendo la temperatura de ese fuego, pero a fin de expirar todas sus impurezas y salir de ese horno, obviamente, mucho más precioso y más puro. Es lo que mencionó Pedro en el primer capítulo, ¿no? Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y observen la metáfora, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuelve a la fe ahora, deja la ilustración del oro, siendo sometido al fuego, vuelve a la fe y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando el cristiano pasa por ese fuego de la prueba, esa fe se purifica y es más preciosa, más valiosa, y en última instancia será honrada cuando Jesucristo se manifieste. Tim Keller lo expresa así: si crees en Jesús y descansas en Él, entonces el sufrimiento será para tu carácter lo que el fuego es para el oro. Es decir, para embellecerlo, para purificarlo, para que sea más valioso. Entonces, primero el sufrimiento y luego la gloria en el reino. El sufrimiento está incluido en la voluntad de Dios, por lo tanto no deberíamos sorprendernos. Deberíamos
gozarnos, que es el mismo principio que menciona Santiago capítulo 1. Es decir, esperen este tipo de cosas, no se turben, consideren que están dentro de la voluntad de Dios. Es decir, algún nivel de sufrimiento es inevitable para el cristiano. Dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, no son cualquier tipo de sufrimiento. En este mundo tendremos aflicción porque el mundo ya en sí es difícil, pero es difícil para todos, no solo para los creyentes. Pero la clase de sufrimiento que aborda Pedro son los sufrimientos por causa de la fe en Cristo, son los padecimientos de Cristo ahora vividos, experimentados en carne propia en sus discípulos, en sus seguidores, es decir, la iglesia. Primero el sufrimiento y luego la gloria en el reino. Dice participantes de los padecimientos de Cristo, es decir, primero el sufrimiento y luego añade, pero también en la revelación de su gloria. Primero el sufrimiento y luego la gloria en el reino. Pedro no habla, y vuelvo a insistir en esto, Pedro no habla de cualquier sufrimiento, no habla del estrés que alguien puede tener en el ámbito laboral o un estudiante antes de rendir un examen. No habla de esa clase de sufrimiento, sino los producidos directamente por nuestro vínculo con Jesucristo, por creer en Él. Martin Lloyd-Jones dice que los justos son perseguidos por ser diferentes. Por esto los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor. No fue porque era bueno, fue porque era diferente. Había algo en el Salvador que los condenaba. La cita de Martin Lloyd-Jones. Había algo en el Señor que los redarguía, los condenaba, y por lo tanto la reacción fue odio hacia nuestro Señor. Si ustedes observan, Pedro menciona dos clases de gozo, uno aquí y otro mayor en la gloria. Ambos están relacionados. Llegando al cielo, descubriremos que el privilegio de haber sufrido por el Evangelio es enorme y va a producir un gozo tremendo. Y más aún, si llegando a la gloria nos encontramos con la hermosa sorpresa que por causa de nuestra fidelidad en la tribulación, por causa de Cristo, personas llegaron a la fe en Cristo Jesús. Y verlos allí en la gloria será una añadidura de gozo extra. Por lo tanto, al ver al Señor en su revelación, todos los sufrimientos habrán valido la pena. En la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estas palabras comunican el gozo de llegar a casa, finalmente a casa, después de haber sufrido, y entrar en el gozo de nuestro Señor. Y al ver a Jesús, nuestros ojos glorificados, contemplarán al Cristo crucificado. Así que no hay una alegría más excelsa que esta. Dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una alegría es producto de un corazón glorificado, de ojos glorificados que contemplan al Rey glorificado. Leemos el versículo 15 y dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Se dan cuenta el contraste, no? Habla de un gozo inefable, profundo, glorioso, celestial, espiritual, donde nuestra inocencia es incuestionable. Estamos sufriendo por Cristo. Pero aquí Pedro contrasta con el sufrimiento por responsabilidad
personal. El delito es muy claro, versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, esa es la clase de sufrimiento que encara el apóstol Pedro. Y aún en Santiago, cuando habla de las pruebas, ellos estaban exiliados por causa de la persecución en el libro de los Hechos, capítulo 8. Por lo tanto, estaban sufriendo el exilio y tener que comenzar de nuevo en la vida desde cero, en todos los aspectos, por causa de la fe. El delito es muy claro, es ser cristiano. Y en nuestro contexto, ¿qué sería sufrir por ser cristiano? Este mensaje tendría otra música de fondo si estaríamos en Pakistán o en algún lugar donde la fe es prohibida, perseguida. Pero en nuestro contexto, ser creyente implica sin dudas pagar un precio social, laboral, familiar en algunos casos y hasta judicial. Y para pasar por esas aflicciones debemos ver claramente el final del túnel. Versículo 13 dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primero el sufrimiento y luego la gloria en el reino. Creo, hermanos, que hay dos aspectos relacionados con el sufrimiento. Lo que genera, en primer lugar, el mensaje que compartimos y lo que genera nuestra vida, ese mensaje encarnado en nuestro diario vivir, en la vida de otros. Así que el precio de testificar el Evangelio, dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bienaventurados. Indudablemente el Evangelio irrita a ciertas personas. Hay aspectos del mensaje que compartimos. Si somos fieles al mensaje, el mensaje irrita. Lo que ha sucedido en la cristiandad es que para que el mensaje sea más aceptable, menos chocante, se ha cambiado. Y eso es un delito contra la gloria de Dios. Si uno testifica esa clase de mensaje diluido, sin dudas no van a experimentar aflicción. Yo he oído mensajeros, predicadores, predicar de Cristo, inclusive de forma apasionada, y no oír el Evangelio. En absoluto. A.W. Tozer dice lo siguiente: en muchas iglesias, el cristianismo ha sido diluido hasta tal punto que la solución es tan débil que si fuese veneno no lastimaría a nadie, y si fuese medicina no curaría a nadie. El mensaje del Evangelio es tan absolutista que ofende al espíritu de este mundo, que es pluralista, abierto. Es ofensivo, sin dudas. Hay elementos en el Evangelio que son inaceptables, pero que son imprescindibles. No son negociables, no tenemos el derecho a decidir quitarlos. Tienen que estar incluidos si vamos a ser fieles a Cristo. No podemos dejar afuera de la exposición del mensaje ciertos elementos que son fundamentales para que sea el Evangelio lo que estamos compartiendo. Y voy a citar algunos. La culpabilidad del hombre ante Dios. No podemos dejar esta verdad fundamental. La necesidad y el mandamiento de arrepentirse ante Dios. No podemos dejar fuera de la exposición del Evangelio esta verdad, la necesidad y el mandamiento de arrepentirse ante Dios. No podemos dejar de decir quién es Jesucristo, su autoridad suprema, porque Jesucristo, siendo hombre, es Dios. Para muchas personas esto es un insulto, porque Jesucristo es simplemente más un elemento de la historia, un personaje de la historia. El juicio final
el juicio final, un elemento fundamental de nuestro mensaje. El infierno eterno, literal, no metafórico, literal. La perpetuidad del alma. Saben, hay personas que les alegra muchísimo la idea de dejar de existir. El Evangelio rechaza esta noción y hace responsables a las personas ante Dios. No hay forma de escapar del juicio final y muchas personas se consuelan e inclusive son motivadas frente a la aflicción, al suicidio, pensando que van a dejar de existir. Pero leemos en la palabra de Dios, leemos, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Debemos incluir esta verdad, que las personas siguen existiendo después de la muerte y que hay una cita que es un juicio delante de Dios. Hay un ejemplo en el ministerio de Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 24, donde vemos a Pablo exponer el Evangelio. Y dice el versículo 24, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo. Es decir, Pablo estaba preso, lo manda a traer y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 25, y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. ¿Se dan cuenta? Pablo, en condición de preso, humanamente su vida estaba en las manos de este gobernante, podría haber sido más ético, políticamente más correcto, podría haber domesticado un poco su sermón, su mensaje o su, como dice aquí, su disertación, hacerla más agradable al oído, más filosófica. Ese fue el error que plantea en la primera carta a los Corintios. Fue fiel, Pablo fue fiel al testificar y obvio, se ofendieron. Saben, ser fiel a Dios implicará a veces, no siempre, sufrir el rechazo, la desaprobación, la ofensa. Así que si usted está muy enfocado en su propia reputación, en su autoestima, en su imagen, tendrá mayores dificultades para ser fiel al mensaje del Evangelio. Porque probablemente lo van a criticar, rechazar, desaprobar, burlarse de usted. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Y habla el Señor Jesús de la aflicción, de estar en un mundo que está contra Dios. Así que ponernos a favor de Dios, de su verdad, del Evangelio de Jesucristo, nos pone enfrentados con el mundo y seremos afligidos. Entonces, primero el sufrimiento y luego la gloria en el reino. Este orden nos ayuda a pasar por el sufrimiento teniendo esa perspectiva en el horizonte de la gloria. Cuando leemos cómo se expresó Pablo frente a Félix y Drusila, su mujer, es muy claro que la ofensa no vino por él. Es decir, él no fue ofensivo. Lo que fue ofensivo fue el mensaje, porque Pablo se refirió a ellos de forma amable, respetuosa, humilde, de forma que no fue el mensajero quien causó una ofensa, sino fue el mensaje. Digo esto porque al testificar nos puede pasar que no sea el mensaje el que ofende, sino nosotros, los mensajeros, por falta de ética, modales, falta de amor, o en algunos casos superioridad moral, maltrato verbal, cierta arrogancia. Y de verdad Pablo fue un hombre humilde, fue un hombre que tuvo compasión
que fue la marca distintiva del ministerio del Señor Jesús. La compasión. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Por ello es nuestra pequeña ofrenda a Dios, considerando lo que Jesús sufrió por nosotros. ¿Qué es nuestro sufrimiento en relación a lo que Él padeció? Así que, hermanos, el Señor nos ayude a ser valientes, a tener denuedo, y oremos para ser realmente valientes a la hora de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos, tal como el Evangelio lo indica, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a seguirte. Señor, ayúdanos a seguir las huellas de nuestro Señor, el testigo fiel, y de sus seguidores, aquellos primitivos discípulos, y todos aquellos, Señor, aún en nuestra era contemporánea, que sufren por causa del Evangelio. Padre, nos avergüenza lo poco que sufrimos. Señor, ayúdanos a ser fieles, y ayúdanos a ser fiel principalmente en la exposición del mensaje. Ayúdanos a promover la gloria de Cristo. Y ayúdanos a ser fieles, a no dejar nada fuera de lo que debe estar adentro, para que sea el Evangelio lo que compartimos y no nuestras propias ideas del Evangelio. Señor, gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa oferta preciosa de gracia, que el que cree en Él tiene vida eterna. Pero también ayúdanos a considerar el precio de que seguir a Jesús inevitablemente traerá consecuencias, pero Señor, sabemos que el sufrimiento es parte de tu voluntad, pero finalmente, Señor, entraremos en tu presencia, será una gloria eterna. Y Padre, gracias por este gozo que trae a nuestro corazón esta verdad absoluta de la promesa de la vida eterna. Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré,
Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo, Señor. Amén.